del Apolo 13. Exactamente. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, no entiendo la risa, pero sí. Vamos a hablar del Apolo 13, que fue una de las misiones más importantes de la NASA, que fue la que intentó llegar también a la Luna. Y pues estamos hablando del Apolo 13 porque hoy murió Jim Lovell, que era el comandante de esa misión en 1970, Sí. que se hizo célebre por esa frase que estaban ustedes dando pistas y que vamos a escuchar en ese momento. Escuchemos ese momento histórico. Esto fue en 1970. Okay, stand by. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Yes. Houston, we've had a problem. We've had a main bus Houston, butterfly. we have a problem. Roger, man. Houston, creo que tenemos un Okay. problema. Y eso ya se volvió casi que de la Célebre, cultura una frase popular. célebre. Ya uno dice, ¿qué pasó? Houston, tenemos un problema. O sea, funciona para todo. Cuando se acabó la plata para la vaca, cuando no aparece, o sea, Houston, tenemos un problema. Claro, Jim Lovell fue el que dijo esta frase porque era el momento en el que la misión de Apolo 13 iba a alunizar, estaban muy cerca de alunizar, tuvieron una falla técnica y para regresar a la Tierra tuvieron que hacerlo en el módulo lunar, que no tenía protección para ingresar a la atmósfera terrestre y podían correr el riesgo de perder la vida porque pues podían básicamente achicharrarse, Sí. o sea, se podían quemar. Así tipo hollywoodense. Exacto. Escenario hollywoodense. Exacto. Y ya que habla de escenario hollywoodense, toda esta historia también dio para una película protagonizada por Tom Hanks, quien fue el que hizo el papel de Jim Lovell, y también estuvo ahí Kevin Bacon en esta película, que también Sí. fue muy exitosa, y pues que en la que Tom Hanks también recreó este momento de Houston, we have a problem. Es una película muy buena, dirigida, si no estoy mal, por Steven Spielberg, y pues que cuenta este momento que puso en vilo no solamente a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, porque en ese momento se estaba transmitiendo por la televisión en Sí. ese entonces ya a color Ujú. esta hazaña, porque iba a ser el segundo hombre en pisar la luna. Claro que sí. Recuerde que primero fue Neil Buzz Armstrong. Aldrin y Neil Armstrong los que estuvieron en la luna, y él iba a ser, Jim Lovell iba a ser el segundo hombre en pisar la luna, y no lo logró, fue el primero en llegar a la luna. Sí. O sea, fue el primero en darle la vuelta, fue el primer ser humano hacer en ver, orbital. verla. en ver el lado oscuro de la luna. Sí. ¿Y por qué no pudo llegar? Porque este Apolo 13 era la misión que lo tenía que llevar a poder pisar suelo lunar y no lo lograron. Exactamente. Y que ya, desde y ese ya después no momento pudo volver porque ya a los 3 años se retiró y ya, pues bueno, ya no pudo volver. Pero pues esta es la importancia de este señor Jim Lovell que se murió hoy y que además de ser uno de los grandes astronautas de la historia, pues nos deja este legado para la cultura popular que es el Houston, we have a Y problem. sobre todo aquí le voy a pedir a nuestro compañero Eduardo Molano, que es la banda sonora de esa, digamos, película inspirada en este hecho histórico. Sí, Y que escuchemos es inspirada unos realmente en un libro que escribió Jim Lovell al Ok, respecto. Sí. Y la volvieron película. Y la banda sonora, que sin dudas de las Muy producciones bonita. más importantes Muy bonita esta para este tipo de cine, sobre todo para volverse referente. Sí, todas estas películas que tienen que ver como con el espacio, como que tienen esas bandas sonoras que a mí personalmente me parecen buenísimas y yo puedo pasar horas No, a mí escuchando también. esas bandas sonoras feliz. Y como Yo igual. pueden pasar horas entonces escuchando la banda sonora, en este caso de Apolo 13, ¿Apolo pues qué? vamos a escuchar las noticias. Ah. Yo voy a escuchar las noticias. No sé, Miguel, después de las 10 de la noche qué va a escuchar. Yo voy a escuchar las noticias que también tienen que ver con otro hecho planetario. La llegada a la Luna sin duda cambió, digamos, la historia, la manera de dimensionar el mundo, Miguel, y de ser sobre todo ese hecho planetario, pero hablemos entonces de las otras noticias que tienen que ver con el mundo y que siguen ocupando los grandes titulares. Una de ellas tiene que ver, Salima, con las buenas noches. Una vez más, la guerra en la Franja de Gaza, en especial con esos recientes anuncios de Israel. Valentina, buenas noches. El Consejo de Seguridad de la ONU adelantará mañana sábado una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza, según informaron varias fuentes diplomáticas. La reunión fue solicitada por varios miembros del Consejo de Seguridad en respuesta a la inquietud generada por la reciente aprobación por parte del Gabinete de Seguridad del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de implementar una estrategia para tomar el control de Ciudad de Gaza, donde
se concentra la mayor población del enclave palestino. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en un comunicado difundido por la portavoz Stephanie Tremblay estar gravemente alarmado por la decisión de Israel, advirtiendo que representa una peligrosa escalada y que además se corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos y poner en peligro más vidas. Por su parte, el primer ministro expresó su decepción ante las medidas adoptadas por Alemania contra su país luego de que Berlín anunciara la suspensión de exportaciones de armas destinadas a su uso en Gaza en reacción al plan israelí para controlar Ciudad de Gaza, según informó el gobierno de Israel. Por otro lado, luego de que la fiscal general estadounidense Pamela Bondi anunciara el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro a $50 millones, acusándolo de recurrir a organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para llevar droga y violencia a Estados Unidos, la Fuerza Armada Nacional Bolivarense, a través del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, rechazó la acción por parte del gobierno estadounidense. Abro comillas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente las bufonescas declaraciones de la fiscal general del gobierno norteamericano. Cierro comillas. Escuchemos. Estas fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas al mejor estilo de western hollywoodense representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación que violan flagrantemente el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos. El ministro también aseguró que en Venezuela no operan bandas criminales y ratificó el respaldo de la Fuerza Armada Nacional a Nicolás Maduro. Que aquí no operan ni bandas criminales que ellos han tomado en el relato del Tren de Aragua, se desarticularon absolutamente, no existen, ni tampoco existen carteles, ni capos, todo ese esfuerzo, y podemos decir que nuestro comandante en jefe ha sido un héroe en esta tarea, ha sido el presidente en la historia de Venezuela que ha enfrentado más el narcotráfico. Y hay que decir, Salima, que la otra noticia internacional del día y que se vio mucho en redes sociales fue de un incendio grave en España. ¿Cuál es la información que se tiene? Valentina, así es. En la noche de hoy se registró un incendio en la Mezquita Catedral de Córdoba provocado por un cortocircuito en una barredora mecánica que se encontraba en una capilla lateral, utilizada como depósito de equipos y mobiliario de limpieza. El fuego comenzó alrededor de las 9 de la noche, hora España, generando llamas visibles desde distintos puntos de la ciudad. De inmediato se activó el plan de autoprotección del monumento y se desplegaron unidades de bomberos, policía local y nacional que procedieron a desalojar a las personas presentes y a acordonar la zona. Las labores de extinción permitieron controlar el incendio hacia las 10:30 de la noche, evitando su propagación a otras áreas de este bien, patrimonio de la humanidad. No se registraron víctimas, aunque sí daños materiales en la capilla donde se originó el fuego. El alcalde José María Bellido. Y dentro de lo terrible de que haya un incendio en la Mezquita Catedral, que es terrible y a todos nos ha dado un vuelco al corazón, lo que yo quiero transmitir ahora es sobre todo un mensaje de tranquilidad y de calma. Es terrible, hay daño y ha habido daño y habrá que evaluar los daños cuando ya se extinga el fuego con más detalle a la luz del día, ¿no? Y a ver que se pueda acceder a toda la zona. Pero Valentina, también es importante mencionar que este es el tercer incendio documentado en la historia reciente del templo, tras los ocurridos en 1910 y en 2001. Ya las autoridades trabajan en la evaluación completa de los daños y en las medidas para prevenir incidentes como este. Gracias, Salima. Y Miguel, ¿usted nos tiene un datico? Sí, es que ahorita que estábamos hablando de la película de Apollo 13, no es dirigido por Steven Spielberg, es dirigida por Ron Howard, que es otro de los grandes cineastas que también dirigió las películas del Código Da Vinci, también Una mente brillante, y pues también, y también hizo la película de Han Solo recientemente, Star Wars, que usted sabe que ese es mi tema, y entonces teníamos que corregir que no es Steven Spielberg, sino es Ron Howard. Steven Spielberg estaba ocupado haciendo Jurassic Park en ese momento. Excusa perfecta para ver cine entonces este fin de semana. Este fin de semana. ¿Sabe que hay una película buenísima? Señor. Que si los Fórmula 1. Terror, muy buena Fórmula 1, la pude ver al fin, de verdad, sí, muy buena, muy chévere, muy emocionante, pero una de terror,
que se ¿Ah, estrena sí? este fin de semana. Se llama Weapons. No me acuerdo cómo le pusieron en español, pero es de unos niños que se desaparecen de un salón de clase, solamente queda uno, de 19 solamente queda uno, y el resto se pierden en un pueblo. Bueno, tenemos tarea entonces para el lunes Ahí para está. vernos el fin de semana. Y por supuesto cerramos este bloque de noticia internacional sobre la grave situación que tiene que ver con mercenarios colombianos en Sudán, luego de que el ejército confirmara que sí había derribado un avión que transportaba a estas personas. Y hay que entender este tema con Teresita Aya. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de Sudán, un país que lleva décadas inmerso en un enorme conflicto civil, en guerras civiles, y que ha dejado a lo largo de las décadas cerca de 10 millones de desplazados internos y entre 2 y 4 millones de refugiados, el mayor número de estos en Chad, país al norte de Sudán. A esto sumémosle años de dictadura de Omar al-Bashir, quien fuera, yo creo que de los dictadores más crueles que ha visto África, requerido por la Corte Penal precisamente por genocidio en Sudán. Todo se pensaba que iba a mejorar cuando precisamente sacaron a al-Bashir del poder en el 2019. ¿Quién es? El jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, el general al-Bahur, y su peor enemigo. Sí, se unió con su peor enemigo, que se llamaba Mohamed Dagalo, mejor conocido como Hemeti, quien era el líder de las fuerzas de apoyo rápidas. En un principio trabajaron para al-Bashir, pero luego se fueron en contra de él y se unieron con al-Bahur. Pero lograron sacarse al-Bashir, pero la alianza no funcionó, era muy incómoda para que funcionara. Y unos años después, al-Bahur le dice a Hemeti, mire, yo no quiero grupos paramilitares en mi país, todas sus fuerzas de usted se van a unir al ejército sudanés y van a estar bajo el mando del ministro de la Defensa. A lo cual Hemeti contestó que no, que de ninguna manera, que el presidente debía ser él y sus fuerzas no se iban a someter al mando de nadie más que no fuera él. Conclusión, una nueva guerra civil, nuevos enfrentamientos. Y esta vez apoyados además por otros países. Egipto ayuda en algo al gobierno sudanés con recursos y Emiratos Árabes Unidos, y acá entran en juego los mercenarios colombianos, apoya las fuerzas de acción rápida lideradas por Hemeti, quienes recuerden, pelean en contra del gobierno en Sudán. ¿Qué motiva a un país como Emiratos Árabes a pelear acá o a involucrarse en este conflicto? El oro. Sudán es de los países que más oro tiene, tanto legal como ilegal. Y, por ejemplo, en el año 2022, últimas cifras que se conocen, Emiratos Árabes obtuvo cerca de 2.2 billones de dólares por cuenta de la minería de oro. Así, necesita gente de su confianza que vigile la minería, que vigile los campos donde trabajan los mineros y que ayude a las fuerzas de acción rápida, que son sus aliados en sus temas en Sudán. Una guerra que no termina y por el contrario, se recrudece cada día más.